Hola, muy buenas noches. Esto es Hagan Algo y esta es la pantalla de C5N y ustedes están del otro lado como todos los domingos a las 9 de la noche y hasta las 23, donde los vamos a estar acompañando con una información que trascendió a último momento de la semana, que algo había anticipado Sergio Massa en lo que había sido la conferencia de prensa del día lunes y finalmente termina siendo la agenda del sábado y del domingo, que es este acuerdo de 10 puntos, iba a decir programático, discúlpeme, la audacia que filtró el gobierno nacional durante la noche del miércoles, la mañana del jueves, la tarde del jueves, más o menos por esas fechas. ¿Por qué decimos filtró? Bueno, porque acá se desató una interna dentro del propio gobierno, que es quién filtró ese acuerdo que no estaba suturado con los protagonistas que tenían que suscribirlo, que tenían que rubricarlo. Bueno, de esto vamos a estar hablando el día de hoy, porque hubo muchísimas declaraciones, sin ir más lejos, una conversación telefónica a las 11 de la mañana del día de hoy entre Mauricio Macri y Sergio Tomás Massa, que no terminó bien en términos de lo que esperaba el presidente de la República. Una declaración de Rogelio Frigerio, que manifestó que no descartaba un encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Mauricio Macri. Es algo que, como ustedes saben y nosotros sabemos, no va a ocurrir, porque ese acuerdo es un acuerdo enteramente diseñado para los mercados. De todo esto vamos a estar hablando con Noé, la parte política, con Juli Guarino, la parte económica, porque el gobierno emite un documento que además lo puede dejar en posición adelantada, lo puede dejar en offside si pasa lo que está pasando hasta el momento, que es que el PJ dijo: para no discutir los problemas profundos de la Argentina, no discutimos nada, y este documento no discute ninguna de esas cuestiones. Esto va a ser una parte central del programa del día de hoy y lo vamos a hablar con Felipe Carlos Solá, que va a estar con nosotros en el mano a mano alrededor de las 10:30 de la noche. Pero, como le decíamos anteriormente, el tema dólar, el tema reservas, el tema Fondo Monetario, ¿qué preocupa al gobierno? ¿Qué monitorea el organismo multilateral que preside podríamos decir lagar al gobierno, Lipton al poder? Todo eso con Julián Guarino, que te va a contar el reboque fino, no solamente de eso que está monitoreando el Fondo Monetario y que preocupa al gobierno nacional, tema dólar, tema reservas, que era un francamente gran tópico durante la gestión anterior, sino que también una suerte de plan B. Esto que le duró 24, 48 horas al gobierno fue lo de precios esenciales, porque tuvo algunos problemas operativos. Bueno, se viene algo similar, no de precios esenciales, pero sí una política, vamos a decirlo de una manera elegante, más heterodoxa, si se quiere. Lo vamos a estar conversando con Julián Guarino. Gabriel Morini trae la ruta de las coimas, del soterramiento del Sarmiento, la empresa Odebrecht, cómo está involucrada y a quiénes involucró, qué empresarios están prestos a estar comprometidos en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Norberto Casanello, y qué dicen también esos empresarios, cuál es la posición del sector hoy apuntado por la ruta de las coimas que va a contar Gabriel Morini. Y las elecciones en Córdoba, el domingo que viene vamos a estar cubriendo un muy probable triunfo del gringo Juan Schiaretti. El peronismo espera la palabra de lo que algunos denominan el pater family de los gobernadores, que es quien con certeza, podríamos decir, va a revalidar la provincia de Córdoba. Pero ¿cómo quedó la interna cordobesa? No solo en el PJ, que no la hay porque conduce el gobernador, sino dentro de Cambiemos después del Lilita Horror Show, esto que tenemos aquí a nuestras espaldas. ¿A quién benefició? ¿A quién perjudicó? ¿Qué espera la Casa Rosada? En instantes vamos a estar hablando de eso con Noé Barral Grigera. Y como le decíamos anteriormente, el epílogo de lo que va a ser el programa con Felipe Solá en el mano a mano. Lean, yo no te escucho bien, ahora me voy a subir el retorno, pero mientras tanto me voy a la mesa y les doy la bienvenida formalmente a nuestro hombre en el Fondo Monetario Internacional, que dice Guarino. ¿Cómo le va? ¿Bien? Es excesivo lo suyo. ¿Es excesivo? No. ¿Es cierto que usted chatea 3 veces por día con Lipton? En algún momento, pero ya no. Cerró la negociación, Lipton. Cerró la negociación. Están cruzando los dedos, ¿no? Por supuesto. En el gobierno. Y en el FMI también. El gobierno y el puede FMI, suya. claro, por supuesto. ¿Cómo andan? Muy buenas ¿Bien? noches. ¿Qué dice Morini? ¿Somos felices? Sí. Qué mojados.
Sí, está lloviendo en la capital federal. C5N es muy pero muy federal, pero les contamos que acá en la capital, en el barrio Colegiales, Chacarita, Colegiales, en el barrio de Colegiales, está diluviando y se nota que estamos en vivo también. Exactamente, no hubiera tenido ese furcio, lo podría haber buscado. No, de Córdoba arde después de lo de Lilita, ¿verdad? Está todo muy caliente en Córdoba. En un rato vamos a charlar porque es la gran elección que se viene. Después de Santa Fe tenemos a otro de los dos distritos electorales muy importantes a nivel nacional. Están todos mirando, está Labaña esperando, Massa esperando, Macri está esperando, así que vamos a ver qué puede pasar ahí. Y con el disparador de Noé de la posibilidad de acuerdos políticos a lo largo y ancho de la Argentina, les damos la bienvenida con el informe que lo que hace básicamente es recopilar la iniciativa oficialista de fin de esta semana. Yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales que vamos a respetar. Por eso es un momento de tener generosidad. Excluye, creo, a Cristina Kirchner, le está pidiendo generosidad a Massa, a Pichetto, a Urtubey. Me parece que es importante que la iniciativa de dialogar, si se hubiese hecho esto antes, por ahí no hubiésemos ahorrado de la crisis que vive la Argentina. Un enunciado de puntos que indudablemente uno puede compartir. ¿Han recibido ustedes como peronismo, como conducción formal del PJ, alguna invitación del ministro Frigerio para sumarse a este acuerdo? No, la verdad que no, la verdad que nada, por lo menos hasta ahora, nada de nada. Aparentemente nosotros no somos parte de esa cofradía que ellos arman. Y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad. El presidente y sus ministros no tomaron contacto conmigo. Recibí a través de WhatsApp un reenvío de lo que era este decálogo de buenas intenciones. No estamos en ninguna negociación con el gobierno. Yo creo que para poder expresar acuerdo con esto, 10 puntos, y con muchos otros que podrías agregar a esto, por ahí no hace falta reunirnos, El diálogo, los acuerdos, no se construyen por WhatsApp. Para mí ya es útil ampliar, cambiemos a otras fuerzas, a otros dirigentes como Pichetto, como Urtubey, como Massa, como Labaña. Acá no hay ningún acuerdo, no hay nada. Acá hay una operación de marketing política del gobierno. Y acordar estas cosas para llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Yo me animaría a decir que claramente esos puntos están redactados por el gobierno, porque eso es un menú a medida de los mercados. Llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Es un menú a medida de los mercados. Son algunos puntos básicos. El primero tiene que ver con el respeto al equilibrio fiscal. El quinto promueve avanzar en un modelo más moderno de legislación laboral. El séptimo, el de consolidar un sistema previsional sostenible en el tiempo. Ahora, eso sí, en ningún momento aparece la palabra crecimiento. Y una economía que no crece es una economía donde todo el resto de las cosas que se digan es absolutamente superficial e insuficiente. El diálogo franco es convocando a toda la oposición, sin exclusiones, sin pretender diferenciar a buenos de malos. Y hoy en la Argentina hay dos lados y hay que estar de un lado. Digo, ¿de qué lado hay que estar de un lado. Yo estoy del lado de la gente y creo que ese lado lo representa el peronismo y el kirchnerismo, que tiene la mayor representación dentro del peronismo. Varias iniciativas tuvo el gobierno nacional durante los últimos 20 días y la verdad es que le está durando cada vez menos, está la pólvora cada vez más mojada en el gobierno nacional. Digo, precios esenciales duró muy poquito, ya vimos los problemas logísticos y además de encontrar ese tipo de precios. Digo, el caso más simbólico es que en la capital federal se habla de 4 carnicerías que tienen soporte de carne. Y ahora es este acuerdo que duró
nada, que lo spoileó Massa el lunes, de hecho. Lo spoileó Massa el lunes y además apenas salió, los únicos que salieron a respaldarlo fueron Pichetto y Urtubey, que habían sido los dos consultados justamente para la redacción final de los 10 puntos, pero inmediatamente aún los que no habían sido invitados, tipo Margarita Stolbizer, el propio Labaña, salieron a decir esto es marketing, esto es maquillaje, esto no sirve. La verdad que llama la atención un gobierno queriendo proponer un plan de gobierno, un plan consensuado de políticas de Estado que si reelige podrá aplicarlo, no necesita consensuarlo con la oposición, pero si cambia el signo del gobierno, ¿por qué obligar a la oposición a gobernar con lo que están diciendo ellos que hay que hacer, ¿no? Viste que cuando se habla de acuerdo, se habla de pacto, se habla de 10 puntos básicos, Felipe González tiene un chip que se activa y viaja al país donde eso ocurre y está en la República Argentina, se materializa Felipe González cuando hablan de pacto y estuvo con anoche, está haciendo una gira con varios dirigentes, pero justamente anoche lo vimos en las redes sociales, estuvo con Sergio Massa recibiendo el cumpleaños de Malena Galmarini y por supuesto conversando sobre este tipo de cuestiones, pero me divertía esta figura del pacto. Ahora, cuando la colega decía es un menú hecho a medida de los mercados, Juli, es así. Totalmente, digamos, cuando uno leía los 10 puntos, de hecho yo tengo acá algún desarrollo sobre el tema, está claro que es un decálogo de los grandes miedos que tiene el mercado, entre comillas, llamémoslo de esa manera, que el gobierno no pueda llegar a aplicar durante este año y que eventualmente le quede la tarea pendiente para la supuesta oposición política, eventualmente en el caso de que suba al poder y no sea el oficialismo el que termine ganando las elecciones. ¿Qué hay de fondo acá? Bueno, obviamente que el gobierno, esto demuestra cierta fragilidad, por otro lado se empieza a ver que la inestabilidad financiera puede ser algo que tenga lugar en varios capítulos de aquí hasta el mes de octubre. Nadie la quiere, pero evidentemente, digo, hay una situación que después vamos a estar hablando de desfasaje entre las reservas que tiene el Banco Central, los compromisos que tiene, con lo cual, y después, claro, cuando uno empezaba a ver, y seguramente ustedes también tienen el dato, que, por ejemplo, lo que dice es, hay que crear empleo a través de una legislación laboral moderna. Va de suyo que acá lo que hay es una cuestión de intención de llevar a cabo una reforma. Lo que pasa es de qué manera llevas a cabo una reforma. Y bueno, ahí está, hay una parte que te dice, mirá, la verdad que de la forma que la hace el gobierno, que la quiere hacer, no va a funcionar nunca. Te pregunto algo respecto a eso. Y yo esto lo he hablado incluso al aire, se lo he preguntado a Pablo Moyano y lo he hablado en off con varios sindicalistas. Vos tenés estas economías de plataformas, flexibilizadoras, lo que sea en términos de adjetivos, pero en términos descriptivos existen. Digamos, tenés elementos del mundo laboral que no tenías antes. No, claro, por supuesto. Mi pregunta es, teniendo Brasil la reforma laboral que hizo, que nos olvidamos, pero fue hace un par de años atrás y fue una reforma laboral draconiana para los trabajadores, salvaje. ¿Cómo competís con un empresario? Te lo digo desde el punto de vista, soy Daniel Funes de Rioja. Estoy sentado en mi despacho de juicios laborales y te digo, mira, yo no puedo competir, no puedo decirle a un empresario que venga a invertir acá con Brasil, con la reforma laboral que hizo y estas economías de plataforma y los convenios colectivos que tengo. Claro, pero la pregunta es, ¿los sindicatos deberían discutir una reforma laboral? Bueno, yo te lo respondo de esta manera. Te lo respondo con una pregunta, que es, ¿cuál es el gran ausente en los 10 puntos, digamos? ¿Cuál es la palabra que no está y que uno tendría que buscar y tendría que estar primero? Crecimiento y segundo, desarrollo. No existe en esos 10 puntos. Entonces, claro, ¿cuál es la mejor forma de generar trabajo? Y si tenés un país creciendo, si tenés una economía creciendo, obviamente ahí tenés un margen mucho más grande para decir, bueno, ahora que nos está yendo bien, vamos a tocar algunas cuestiones que nos parece que por una cuestión tecnológica, etcétera, etcétera, hay que reformar. Con un país donde hay un desempleo creciente, en recesión económica, primero, las chances de hacer la reforma obviamente baja, pero además, digo, te pega de lleno en una parte, en un sector muy importante de quienes tienen trabajo o quienes no tienen trabajo, y la verdad que no se puede hacer de esa manera. ¿Y por qué no incluye el gobierno esas palabras? Bueno, porque al mercado a mí me parece que hoy no le importa que la Argentina crezca, digamos, le importa que pague las deudas. Y entonces cuando vos analizás reforma previsional, por ejemplo, ¿no? Iván. Sí, buscar un sistema sustentable. ¿Qué es buscar un sistema sustentable? Claro, definamos sustentable. Y bueno. Claro, ¿cuál es el rumor? El rumor es que el gobierno va a hacer una reforma previsional y la primera medida que va a tomar es que los salarios relativamente altos vayan a una especie de aporte secundario a lo que van a ser una especie de AFJP. Entonces ¿cuál es el análisis? Si vos dejás, porque el sistema previsional es solidario, es decir, que el que paga más de contribuciones, de alguna manera está financiando a aquel que tiene menos recursos para que pueda cobrar una jubilación. Pero si vos sacás a toda esa parte que está
poniendo más dinero en el sistema, obviamente eso se cae solo. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Miren, ya el sistema previsional no sirve más. La opción B era rociar de gas sarín la provincia de Buenos Aires, pero la descartaron. Les pareció un poco Les pareció un poco fuerte. Mucho. No, te pregunto lo siguiente. Lunes, hipótesis. Massa sabía que el gobierno iba a lanzar estos acuerdos, sale, lo primeré, dice tiene que convocar a todos, incluida a Cristina Fernández de Kirchner. Internas en el gobierno porque en algunos sectores dicen nos faltaba tiempo para suturar y alguien lo filtró. Un alguien etéreo. ¿Pero eso es así o no es así? ¿Realmente alguien lo filtró o el gobierno lo lanzó? A mí lo que me dicen, un esquema del gobierno, pero por eso lo cotejo acá con el ISO 9000 que tenemos en materia de información política, que es NOE, es que le faltó tiempo al espacio que estaba craneando esto para conversar con los distintos dirigentes del Partido Justicialista. Y que alguien dentro del gobierno que no quería este acuerdo filtró esto. Y apareció en el grupo de WhatsApp de Alternativa Federal, exactamente, y ahí es donde Massa aparece diciendo, bueno, no tiene WhatsApp. Grupo de WhatsApp, sí. Parece el famoso reenviado. No estás ahí. No estás ahí. No fue WhatsApp. No, bueno, nada, ninguno de nosotros. Pero sí, efectivamente, fue así. La verdad que pasa algo también, no solo a nivel económico con este acuerdo, sino que a nivel político. El gobierno intenta nuevamente mostrarse abierto, mostrar apertura, mostrar que consulta al resto de los dirigentes políticos del país, algo que le vienen reclamando insistentemente adentro y afuera, ¿no? La apertura de la mesa de decisiones, de la mesa chica de decisiones, pareció que venía en serio cuando deciden con los radicales los precios esenciales, pero ahora resulta que de este acuerdo también los radicales se enteran tarde, se enteran por los medios, cuando ya estaba hablado con Juan Manuel Urtubey y con Miguel Pichetto. Entonces, me parece que otra vez hay un maquillaje de intentar mostrar apertura, pero que termina siendo una propuesta unitaria. Pero, además, perdón, Juli, lo que fue cuando el gobierno gana, en 2017, que gana bien en todo el país, digamos, no solamente le gana a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, sino que a nivel nacional saca creo 42 puntos, si yo mal no recuerdo, más o menos. Ahí hubo un sector de Cambiemos que le dijo, es ahora que hay que convocar a los Urtubey, a los Pichetto, a los Massa, etcétera, 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 para hacer un gobierno donde conduzcamos nosotros, pero hagamos las reformas que tenemos que hacer de cara al mundo. Bueno, ahí ganó el ala de Marcos, digamos, vamos a decirlo así. Es un avión que tiene una sola ala, que es Marcos, es un avión a chorro, vamos a decirlo así. Y algunos dicen que ahí se rompió Cambiemos con el espíritu con el que había nacido, que era un espíritu más amplio, por lo menos con los que algunos creían que había nacido Cambiemos. Que ahí era el momento para convocar a la oposición para hacer las reformas. Vos, ganador, me convocás, yo, bueno, está bien. Ahora, cuando me convocas para socializar las pérdidas, parecería 6 meses de a 6 meses de la elección. ¿Qué si saca una foto del coma? Vas y decís, bueno, la verdad, estos 10 puntos que no sé bien qué significan... Está bien. Te banco, me siento, me saco una foto. Después ya sabés lo que hace el gobierno. Pero si el gobierno estuviese pensando... Un abrazo de oso. O en la fotografía que va a dejar, en definitiva, la propuesta esta de los consensos, de decir cuál es la fotografía. Y bueno, ahí están quienes quieren esta Argentina y están los que están más cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, de alguna forma limpia lo que es la ancha avenida del medio, ya no van quedando muchos, Massa quizás está hoy de la vereda de enfrente, porque después de esta respuesta del gobierno uno dice, bueno, no quiere firmar un consenso que obviamente son los puntos centrales de la política que se aplicó en este gobierno. Entonces, por ahí la fotografía que te queda es quiénes están con Cristina y quiénes están con el gobierno. Pero corres el riesgo de mostrar una foto en la que están todos en la vereda de enfrente, porque no lo quiere firmar Massa, pero tampoco lo quiere firmar Labaña, tampoco lo quieren firmar, no sé, Margarita Stolbizer, el socialismo. ¿Qué tenés vos de tu lado? Es un riesgo. Es que el riesgo era, si vos no... La sensación que da, y esto también lo vamos a hablar en instantes, porque hoy hablaba con representantes del kirchnerismo de, bueno, ¿puede haber o no puede haber foto de Cristina con el presidente? La respuesta es no, digamos, todos sabemos que la respuesta es no, de ninguna manera. No, obviamente. Digamos, ¿no sacó la foto? No, aparte, Iván, con estos puntos, digamos. Por eso. Si vos me decís una política de kirchnerismo, y bueno, obviamente que la tasa de interés esté por debajo para generar empleo. Acá lo que se pide es firme acá de que usted va a pagar toda la deuda en tiempo y en forma. Exacto. Creo que es el punto 10 y el gobierno seguramente lo quiso poner 1, digamos. Vamos a hablar con Florencia Saintud, que es precandidata a intendenta de la Ciudad de La Plata por el Frente para la Victoria, porque acá hay algo que a mí me parece clave en términos de
¿por qué sí creo la versión? Lo doy como una versión, esto sí lo chequeaba con Noé porque no es algo que pueda, no, que vi una captura de WhatsApp de gente peleándose. Porque esto creo que si termina como parece que nació, el gobierno se pega un tiro en el pie. Porque vos salís a calmar a los mercados diciendo, tengo un acuerdo con toda la oposición, y la Baña te dice que no, Cristina te dice que no, Massa te dice que no, Stolbizer te dice que no, los socialistas te dicen que no, Pichetto te dice ni, y Urtubey dice, bueno, vamos. Por empezar, no la convocás como primera convocada a Cristina, que es a quien supuestamente le temen los mercados. Porque si los mercados temen que la que no va a pagar es Cristina, ¿por qué no la convocás? En tu interés debería ser la primera que firme. Y para mí, la verdad, esto no camina, no camina. Esto decía Sergio Massa en su cuenta de Facebook el día de hoy. ¿Tenés la hora, Lean? Porque habló a las 11 de la mañana con el presidente Sergio Tomás Massa. Argentina necesita política de Estado, no marketing electoral, dice Massa. Que hay permítanme el lenguaje, por favor, que se entienda, y si estoy cometiendo algún error ustedes me corrigen, pero un coqueteo electoral, político, a través de los medios con Cristina Fernández de Kirchner, que en el libro le dice Massa fue clave para la recuperación de las AFJP, Massa sale y dice Macri tiene que convocar a Cristina. Es medio como que se están likeando las fotos de Instagram. Exactamente. El país están en esa etapa. Están en esa etapa, ¿no? El país está atravesando una gravísima crisis por el fracaso de Macri. No fracasamos los argentinos, fracasaron él, su gobierno y sus políticas. Macri eligió un mal camino, un cambio equivocado. Y pese a la innegable realidad, desoya a quienes intentan ayudarlo e insiste con las mismas recetas. Es un gobierno terco que repite una y otra vez, no hay otro camino, es por acá, pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativas. 12 del mediodía el horario del posteo. Inmediatamente después de hablar con el presidente, que hubo así un cierto fastidio porque entendieron que el gobierno había filtrado la información de la conversación. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la República. Vamos a ver lo que dijo Mauricio Macri hoy, que tuvo una suerte de catarsis 2.0, ¿no? La disyuntiva, hacerlo fácil mal o lo difícil bien. Los otros días en Ensenada... A los gritos, ¿no? ¿Cómo? A los gritos. Claro, a los gritos, sí, a los gritos. Dije que sería muy fácil usar todos los recursos que tenemos, que son pocos, y gastarlos en fomentar el consumo para crear un falso clima de crecimiento. ¿Qué es de alguna manera lo que están haciendo, no? Con los créditos ANSES, con la utilización de reservas para contener al dólar. Le preguntó usted, Guarino. No, pero a ver, lo que dice el presidente está claro. Él no quiere y no puede, de hecho, porque el Fondo Monetario no los deja utilizar ni siquiera un punto del Producto Bruto para estimular la economía. Y segunda instancia, nunca lo hicieron en estos años porque no creen que el crecimiento económico tenga que venir del lado del consumo. ¿Qué fue? Ok, consumo no, pero consumo ¿qué fue 2017? No, fue eso, fue una especie de veranito, si querés veranito entre comillas, porque el gobierno especula con un resultado electoral, automáticamente después caen de vuelta los aumentos, etcétera, etcétera, digamos. Lo que no se entiende es la foto que tiene el gobierno de la economía, yo lo digo brevemente, 80% del crecimiento del Producto Bruto en la Argentina tiene que ver con el consumo. Si vos querés hacerla crecer con los otros motores, que no es el consumo, que es el gasto público, la inversión o las exportaciones, tenés que ponerle mucha carga. Te tiene que ir muy bien en exportaciones, en gasto público, cosa que tampoco puede, en inversiones, como para compensar que vos el motor del consumo lo apagaste. Entonces, digamos, yo lo que no creo es que el presidente haya evaluado en algún momento aplicar un punto del Producto Bruto para estimular el consumo. Vamos a ver el siguiente tuit del presidente y le quiero preguntar a Juli qué pasa si no camina este acuerdo con el Fondo Monetario, si tiene un plan B, pero plan B con B larga, no el otro que es igual que este, no como Papá Noel, digamos, no existe. Si hay chicos del otro lado del televisor es un chiste. ¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar? Por favor. A la mía. A llevar el otro tuit del presidente de la República. Es fácil gastar un punto del PBI para crear una ilusión, pero cuyas consecuencias después explotan en todas direcciones, como está sucediendo ahora en Venezuela, donde el país se extinguió, señor, por las mentiras de un gobierno que destruyó todos los recursos. Eso es fácil. Dos cuestiones, ¿no? Acá que es, esto lo digo de veras, es en caso de emergencia rompa el cristal, que es Venezuela. Y después es importante decir, ya en términos de la responsabilidad institucional que tiene un jefe de Estado, que no se extinguió ningún país, que es un país que tiene enormes problemas, que hay discusiones sobre la legitimidad del gobierno, que casi se recrea la Guerra Fría en términos de la disputa territorial entre Estados Unidos y Rusia, que fue a Reas, ahora está el canciller de Maduro en la Federación Rusa y que mañana una reunión con Pompeo, de Lavrov con Pompeo, etcétera, etcétera, etcétera. No se extinguió ningún país.
Digamos, hay Extinguieron los dinosaurios. Sí, exactamente, los dinosaurios se extinguieron, iba a hacer chiste futbolístico, no lo voy a hacer porque acá no me puede tirar un poquito. Juli, ¿cuál es el plan B? Plan B, entonces? bueno, 2 o 3 medidas que el gobierno ya pone en marcha en las últimas horas y que uno estima que por lo menos van a descomprimir que, bueno, la idea que tiene Wall Street o que tienen los mercados de que la Argentina tiene menos financiamiento, tiene menos recursos en general y tampoco tiene las puertas abiertas del mercado financiero internacional. Primero van a usar YPF. YPF es hoy una empresa que obviamente tiene una participación estatal muy relevante y que al mismo tiempo tiene un buen track record, una buena memoria de los mercados. Es decir, no solo pagó siempre, sino que además es una de las primeras empresas de la Argentina. Por ende, el riesgo que tiene YPF para un inversor de afuera es menor al riesgo que tiene Argentina como gobierno. Yo sé que parece que va casi contra el sentido común, pero primero el sentido común se trabaja, digamos, es una política de crear subjetividades, pero en segunda instancia digo, en general los mercados premian a YPF y castigan al gobierno argentino, le tienen más miedo a la Argentina como gobierno que a YPF como empresa. Por ende, en los próximos días ya YPF va a probar suerte en los mercados, lo va a hacer a través de una subsidiaria que es YPF Energía Eléctrica y va a buscar 50 millones de dólares. Es un monto chico, pero tiene un programa aprobado de endeudamiento de 1.500 millones de dólares. Te hago un alto. Esto lo hizo varias veces, si yo mal no recuerdo, el kirchnerismo. Tiene muy buena memoria usted. ¿Vio? Es una de las pocas cosas. Bueno, sí, exactamente. En algún momento, cuando la Argentina tenía cerrados los mercados por los holdouts, por los buitres, etcétera, ¿qué hacía? Bueno, primero se financió con Venezuela, cuando Venezuela también no resultó, usaba YPF para traer dólares al país. Entonces YPF se endeudaba, colocaba un bono y traía esos dólares a la Argentina. Bueno, ahora está en marcha algo relativamente parecido. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, vos querés emitir un bono a 2 años, si Argentina emite un bono a 2 años tendría que pagar una tasa del orden del 17-16% anual en dólares. ¿Cuánto pagaría YPF? 10%. Es decir, es mucho más barato conseguir plata a través de YPF. Yo sé que es una locura lo que estoy diciendo, que se supone que un gobierno tiene que tener más respaldo que una empresa, pero no pasa esto, ¿no? Como dijo, ¿lo puedo decir la frase? Dígalo. De Nino Dolce a Luis Badalá, en la casa de Gran Hermano Famoso. Estamos en Argentina, Luis. No, está bien. Y bueno, hay una situación que se replica no por los mismos motivos, nada que ver, pero durante la dictadura, cuando estaba vetado otorgar créditos multilaterales a la Argentina por violaciones a los derechos humanos, la que tomaba créditos era YPF. Claro. Exacto. Sí, se repite. YPF es como por lo que decís vos, lo del track record, tiene buena reputación, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué más? Bueno, segundo punto que es relevante, creo que es uno de los más importantes, es la recompra de bonos. Brevemente, ¿cómo funciona el riesgo país? Te mide el rendimiento, en definitiva, el precio de un bono argentino en el mercado. Cuando cae el precio de ese bono en el mercado, te sube el riesgo país. Cuando sube el precio de ese bono en el mercado, te baja el riesgo país. Para decirlo fácil, sin tecnicismo ni nada por el estilo. ¿Qué pasa cuando uno sale a recomprar sus propios bonos? Bueno, obviamente el precio sube porque vos empezás a generar demanda. Cuando vos demandás algo de un producto y tiene mucha demanda, el precio termina acomodándose hacia arriba. ¿Qué le dijo Santiago Bausili, el secretario de Finanzas, a los fondos de inversión cuando estuvo en Nueva York hace apenas 15 días? Le dijo, señores, no vendan los bonos que tienen, sobre todo los que vencen en 2020 y 2024, porque nosotros vamos a intervenir en ese mercado, los vamos a hacer subir de precio y ustedes, si no, terminan vendiendo a un precio más bajo. Exacto. Entonces, esto ya está en marcha, ya empezó a recomprar bonos. Claro, ¿eso se puede decir? Qué buena pregunta. Pero aparte no me preguntaron quién va a comprar los bonos. Lo compra la ANSES, los compra con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Porque tenemos que ir rápido ahora al tema de Odebrecht con Gaby, pero el secretario de Finanzas le dice a los tenedores de bonos, no vendan porque nosotros les da señales, digamos, no sé si les dice, porque ustedes me dicen, bueno, les dice, bueno, doy marcha atrás, digo, no sé si les dijo. Ok, gracias, porque si no tenemos un problema. Un fiscal tiene que actuar de oficio. Bueno, pero a ver, si usted es un inversor y tiene 2.000 millones de dólares de bonos de la Argentina, mejor que yo, que soy el secretario de Finanzas, le diga algo, diga, mira, no los vendas. No, que ocurre, seguro que ocurre, pero de ahí a que tengamos la certeza, porque usted me lo dice, Guarino, si usted me dice que yo me llamo Antonio, mañana le pido yo que me Antonio. No me hagas caso, no me hagas caso. Bien, olvídese. Perfecto. Que lo recompra ANSES, es la famosa, lo que también lo hacía el kirchnerismo, plata de los jubilados. Claro, con el FGS
que está conformado por acciones y por bonos, es decir, no está haciendo algo que no haga habitualmente, pero sí con mucho más énfasis. A ver, en términos financieros, la verdad que al país le conviene recomprar esa deuda, porque cotiza muy bajo, es decir, los bonos están a un precio muy bajo y te conviene recomprarlos más que pagarlos. Claro. Los compro, ¿para qué? Bueno, me ahorro un dinero. Ahora, en este contexto, con la Argentina con pocos dólares y con una FGS, que hay que ver si aguanta o no en el pago de lo que son las jubilaciones y pensiones, voy a decir, bueno, la verdad que estás usando un recurso que no debieras utilizar. Último punto, lo hago rapidito, mañana, tercer punto del plan B, se lanza las facilidades de pago. Iba a decir moratoria, ¿puedo decir moratoria? ¿Por qué no? Moratoria, de la FIP, porque no les gusta. No les gusta. No hay que decir moratoria. No sé qué moratoria es la palabra, que no hay que decir. Sí. Para aumentar recaudación. Claro, hay que aumentar recaudación, es un guiño al Fondo Monetario, obviamente también. Planes de hasta 60 cuotas, tasa de interés del 2,5% mensual, 30% anual la tasa. Está por debajo... Está muy por debajo. Gaby, el problema que tenías vos que me habías dicho. Bueno, sí, hay para todos, autónomos, monotributistas y pequeñas y medianas empresas. Vamos con Gaby al frente, hablar de Odebrecht, la ruta de las coimas del soterramiento del Sarmiento, mientras leemos que Gioja dice que no fue invitado a este acuerdo con el gobierno nacional, y en instantes hablamos sobre esto y además, por supuesto, sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y la elección que se viene en un territorio clave con Florencia Saintut, precandidata a intendenta de la Ciudad de La Plata, y viene al mano a mano Felipe Solá. Doctor Morini, su turno. No me diga doctor porque voy a terminar como D'Alessio en este caso, pero más allá de D'Alessio, los cuadernos, etcétera, habíamos perdido de vista una de las causas que quizás es más importante a nivel regional y tiene que ver con los sobornos que admitió la empresa Odebrecht en toda la región. Perdón, tengo un toque. La T va al final. Odebrecht. Sí. Sí, perdón. Disculpe, pero es un toque que tengo. La cuestión tiene que ver con cómo esta empresa realizó diversas obras, participó de diversas obras a lo largo de la región y que finalmente termina admitiendo sobornos. Entre las principales obras que realizó en la Argentina, la que más sobornos admite que pagó Odebrecht en su acuerdo con los Estados Unidos es por la famosa obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra monumental que tuvo años de parates, de amagues de avances, de falta de financiación externa y demás, hasta que finalmente la administración Cambiemos reemplazó lo que iba a ser la obtención de un financiamiento externo por el adelanto de un dinero por parte del Estado, y allí se puso en marcha, ya sin Odebrecht en el camino, parte del escándalo, digamos, mundial en el que se envolvió esta firma. Pero ¿qué es lo que vamos a presentar de novedoso, por así decirlo? Tiene que ver con cómo avanzó la investigación, porque esta investigación avanzó sin arrepentidos, prácticamente, sin los aportes de los... Pero hay uno. Hay uno, vamos por parte. Avanzó sin arrepentidos hasta esta última instancia, digamos. Avanzó sin los testimonios de los funcionarios brasileños de Odebrecht. ¿Se acuerdan ese tire y afloje de que si Brasil aportaba o no las declaraciones premiadas que habían tenido los directivos de Odebrecht en Brasil? Bueno, eso no ocurrió. De manera que fue más artesanal el asunto. Perdón, algo yo a vos te leí varias veces decir que no iba a ocurrir, que ese acuerdo era muy difícil que ocurriera. Era muy difícil porque principalmente adecuar las legislaciones, tanto de Brasil como de la Argentina, generaba la controversia de que los fiscales acá decían, no, miren, a ver, si se cometió un delito a mí no me importa si Pepito firmó un acuerdo de delación premiada y salió, digamos, por la puerta grande de tribunales rumbo a su piso en Sao Paulo, como la mayoría de los ejecutivos que estuvieron involucrados en Odebrecht. Acá nosotros los tenemos que perseguir penalmente. Y esa era la discusión. Brasil decía, no, nosotros ya hicimos este acuerdo, si vos lo perseguís penalmente, no vale nada mi acuerdo. Correcto. Entonces, eso no iba a pasar. Dijeron que era un problema de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Se fue Gil Carbó, tampoco hubo delaciones premiadas compartidas. Bueno, ¿qué fue lo que se avanzó? Se avanzó a determinar que la licitación para la obra de Sarmiento fue dirigida desde el Ministerio de Planificación para que gane un oferente, que era el consorcio integrado por Odebrecht y EXA, de Angelo Calcaterra, por eso lo tenemos aquí graficado, Comsa y Gela, una empresa italiana también con muchos vínculos y relaciones entre sus gerencias. Bueno, ¿qué pasó? La justicia procesó a varios avanzó contra varios de los empresarios, varios de los funcionarios y de alguna manera pidió los procesamientos. Yo me equivoqué con algo, lo quiero corregir. La causa
Casaneo tiene Odebrecht, pero la planta potabilizadora de AISA, soterramiento, es Marcelo Martínez de Giorgi. Marcelo Martínez de Giorgi tomó la determinación de dictarle la falta de mérito a los empresarios. De manera que confirmó, por un lado, que el Ministerio de Planificación había direccionado la licitación para que gane Odebrecht, pero dijo que coimas nones. No hay prueba de que haya habido coimas o sobornos a favor de eso. Ahora bien, la Fiscalía a cargo de Franco Picardi, tiene otra visión completamente distinta a partir de las pruebas que fue recolectando. Y eso es uno de los puntos interesantes, porque esto empieza en el 2005. Pero en el camino, cuando va apareciendo la licitación, hay una serie de contratos que firma IEXA y que están facturados con una empresa llamada CAESA. ¿Qué era CAESA? Una empresa fantasma que tenía el asesor ad honorem de Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte. ¿Qué hacían? No sabemos, pero IEXA pagaba servicios de consultoría a la empresa fantasma de Manuel Vázquez. Esta cuestión lo que decía era generar que la primera parte de la licitación fuera dirigida a ese consorcio. Pero hay mucho más, porque Odebrecht reconoció en Brasil que hizo una serie de pagos y también hay varias cuestiones. Se detectó que se contrató la UTE, o sea, Consorcio Nuevo Sarmiento, pagó a la empresa Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación Sociedad Anónima, le hace DSC, la vamos a simplificar. Mejor. $4.450.250. A la banca privada de Andorra terminó esto. Acá sí un arrepentido que se llama Betingo. Le dicen Betingo, en realidad lo que hacía era decir, sí, esto era lo que pagaba Odebrecht para sobornos destinados a funcionarios a lo largo de la región. Ahí habla Betingo, y lo interesante de estos contratos que firma con DSC, que eran por mucha más dinero, eran para $11 millones básicamente, que tenían estos contratos para hacer supuestamente planos. Cuando la Fiscalía le pregunta, bueno, a ver, aporten esos planos, no los tengo. Bueno, después le aportan otros planos, pero en realidad eran de otra etapa, todo confundido. Javi, perdóname, esta es la causa donde hubo un informe técnico de la unidad ejecutora del soterramiento del Sarmiento, que dijo, que corregime si estoy diciendo lo que no es, que la obra valía un dinero bastante menor que el que reclamaba Odebrecht, y no sé si fue en 2016, a través de un decreto que no firma el presidente, que lo firma la vicepresidenta, termina asignándole los recursos que pedía la empresa. Eran 45.000 millones para adelanto financiero. Pero esta plata, que supuestamente, digamos, forma parte de todo el esquema que fueron encontrando, también se corresponde con otra etapa de la investigación. Y veamos un gráfico que es ilustrativo de cómo Odebrecht pagaba ciertas cantidades. No es, pero tiene que... Pobre, lo que le faltaba con los problemas que tiene. Es otro asunto del que vamos a estar... esto tiene que ver con la causa de Alessio. Vos lo que vas a mostrar es algo que está que se desprende de la investigación que ahora tiene que resolver la Sala 2 de la Cámara Federal, que integran Martín Irursun y que va a fallar Leopoldo Bruglia. Si hubiese un desacuerdo con esta apelación, porque ¿qué pasa? Los empresarios quedaron afuera, y acá lo que estamos mostrando es que si hubo incitación a la corrupción, si hubo un hecho de corrupción, no pueden estar ajenos los empresarios. Porque hay un arrepentido, se llama Manuel Vázquez, que es este que decimos que era asesor de Jaime, que declaró como arrepentido que Ángelo Calcaterra vino a traerle el negocio a Jaime del soterramiento del Sarmiento. ¿Qué pasó en el medio? Se tuvo que operar del corazón, y antes de que se lo validara como arrepentido, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dicta esta falta de mérito para los empresarios. Ahora, ¿cómo es eso? Él declara ante el fiscal. Él declara ante la Fiscalía un acuerdo de colaboración que en realidad el que le había llevado el negocio, entre otras cosas, era Ángelo Calcaterra. Lo mismo que declara de alguna otra manera Luis Antonio Mameri en Brasil, que dice, Javier Sánchez Caballero nos dice cómo teníamos que hacer los pagos. Javier Sánchez Caballero, la mano derecha de Calcaterra. Quien firma los contratos con DSC, Santiago Altieri, histórico gerente de SOCMA. Bueno, acá tenemos otro aspecto del asunto, porque acá tenemos muchísimas más transferencias que terminan en esta empresa, Sabrimol Trading, vinculado, que la Fiscalía vincula a Jorge Corcho Rodríguez. Pero tenemos la offshore. Con todas estas empresas, Odebrecht reconoció que hacía los pagos ilegales a funcionarios. Perdón, que Rodríguez
en la presentación que hizo lo negó categóricamente, dijo que era de 2 uruguayos. Sí. Y los 2 uruguayos dijeron no, es de Rodríguez. En realidad, en otras declaraciones, consultados por las investigaciones que se fueron cruzando de Exacto. Unidad de Información Financiera, Sí, no en esta causa. No, en realidad nosotros estamos representando un cliente porque en Uruguay no podemos llevar adelante una firma que se ocupe de este tipo de negocios con un 75% de sus accionistas como nativos, digamos. Rodríguez no lo es, con lo cual no podía operar. Cleanfield Services Limited, transferencias por $946.000. ¿Dónde terminan esto? Creen que en Sabri Mall Trading. Innovation Research Engineering Development, otra de las que usaba, son todas offshore estas las que estamos viendo. Transferencias por $1.210.040. 8 transferencias, en el otro son 15, en este caso son 7 transferencias por $250.000 en total. Select Engineering, Trident Intertrading, una transferencia de $314.000, y Magna International Corporation, 2 transferencias que totalizan otros $250.000. ¿Dónde se supone que iba todo este dinero? A Sabri Mall Trading, y de Sabri Mall Trading, según un informe de la Unidad de Información Financiera de Uruguay, iban destinados al pago de sobornos, posiblemente con destino al Ministerio de Planificación o posiblemente también a las cuentas de los privados, porque acá hay que tener en cuenta que de todo este movimiento hubo un dato importante. Cuando se hizo esas transferencias a Andorra, que son estos 4.495.000, era cuando el Estado puso parte de los adelantos financieros, antes de esta última etapa, sino cuando empieza a moverse la obra de Sarmiento. El Estado paga un adelanto e inmediatamente, meses después, sale esta plata rumbo a Andorra. ¿Para qué era? No se sabe, pero era la plata que el Estado había puesto como adelanto. Gaby, te pregunto algo, porque en el caso de Rodríguez ha negado categóricamente todas las acusaciones. Calcaterra, ¿qué dice de esto? Si es que dice algo. Calcaterra negó absolutamente todo referido a esto. Y es más, hay partes importantes de Odebrecht, porque en el caso de Calcaterra también declara que ningún funcionario del Ministerio de Planificación jamás, nunca, ni para esta ni para ninguna otra obra, le pidió adelanto o le pidió coimas, por así decirlo. Lo interesante es que en Cuadernos dijo algo distinto. Entonces, en Odebrecht nadie fue corrupto y para la justicia hasta ahora nadie puso un peso. Pero las investigaciones todavía están pendientes. Veremos qué dice la Sala 2. Se presentó hace muy pocos días la apelación del fiscal Franco Picardi. Analizaremos a ver qué deciden. Recordemos, si hay diferencia entre Irursun y Bruglia, desempata el recién llegado, por así decirlo, ya tiene varios meses, Pablo Bertuzzi. Es decir, 2 de los jueces trasladados por el gobierno podrían llegar a tener en sus manos una decisión mayoritaria en caso de coincidir, ¿no? Gracias, Gaby. Seguimos de cerca la apelación de Picardi, a ver qué dice la sala conformada por Martín Irursun y Leopoldo Bruglia. Bueno, prometíamos que Florencia Saintud, precandidata a intendente de la Ciudad de La Plata, iba a estar con nosotros y aquí está. Gracias por venir, Florencia. No, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Hablábamos, bueno, entiendo que estabas escuchando allí, yo no veo una vaca dentro de un baño, pero creo que estabas allá escuchando lo del acuerdo. Es algo que se ha reclamado varias veces desde la oposición cuando el kirchnerismo era gobierno, y hoy lo impulsa el presidente de la República, bueno, de la manera en que nosotros por lo menos lo veíamos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero hay que pensar que el gran acuerdo que acá está fracturado es el de Macri con la gente, porque la ha traicionado desde la campaña, desde la primera campaña en adelante ha dicho mentiras o ha dicho algo que jamás cumplió, ¿no? Entonces ese acuerdo es un acuerdo que fracasó. Macri está haciendo este acuerdo, digo, como decían recién, para el mercado, pero lo está haciendo de la misma manera que hace todo, mal. O sea, si quisieron hacer una foto para mostrarle a quien sea, esa foto no ha salido, y no ha salido porque Macri viene haciendo las cosas muy, muy mal. Entonces, me parece a mí que ellos hablan siempre de hablar con la oposición, del diálogo, pero jamás han escuchado a la oposición. A la oposición real de este país no la han escuchado cuando le dijeron que no había que endeudarse, cuando le dijeron que no había que tener este tarifazo infernal que quiebra la vida de la gente, que no había que sacarle la plata a los jubilados. Jamás escucharon eso. Entonces, el camino que tiene que hacer Macri es el de recomponer su relación con la gente, y si no lo hace va a estar en serios problemas. ¿Cómo recibe un espacio político, que esto ahora decías de
no convocó a la oposición real, y me acordaba del que Durán Barba en un reportaje, creo que fue en el diario Perfil, o en una columna del diario Perfil, una columna, básicamente decía, palabras más, palabras menos, que los votantes kirchneristas, no todos, pero los delincuentes que estaban asociados al narcomenudeo, no sé si habla del proxenetismo. Que si Cristina volvía al poder, básicamente iba a armar a los motochorros, ¿no? Claro. Para salir a matar opositores. Exacto, y que los delincuentes asociados al narcomenudeo en general eran kirchneristas. Pero está escrito, digamos, parece extraño, ¿no?, decirlo así, pero está de puño y letra del arquitecto discursivo del presidente. ¿Cómo se recibe eso desde una fuerza política de una manera no agresiva? No, lo que pasa es que eso es tremendamente agresivo, eso es de una violencia. Vos lo decías, y yo casi, digo, te dan por momentos ganas de reírte porque es un absurdo, es un delirio, pareciera, ¿no? Pero por otro lado, eso está dicho y se sabe qué se dice y está planificado decirlo porque tiene que ver con una matriz profundamente autoritaria que tiene el macrismo, y que lo que intentan ellos con la oposición realmente es desaparecerla, es hacer que no exista, no dialogar, hacer un acuerdo, ponerse en común para ver cómo sacan el país. Y bueno, esos dichos tienen que ver con eso. Florencia, bueno, estimo que la gran pregunta del momento, ¿tendrás alguna presunción, alguna hipótesis? ¿Crees que Cristina va a ser candidata? ¿Crees que lo va a decir en breve? Ojalá sea candidata, yo creo que sí. Digo, no tengo información, como creo que no la tiene nadie, pero claramente sabemos que hoy es la líder de la oposición, que realmente puede no solamente enfrentar y ganarle al macrismo, sino además gobernar, es decir, ponerle un poco de orden, dice Cristina, un poco de racionalidad, de normalidad. Fíjense qué categorías estamos usando, un país que si uno no creyera que hay una planificación para esto, parece que lo han convertido en una locura, en un desquicio. Así que yo creo que sí, que va a ser la candidata, y no solamente eso, sino que va a ganar. Se habla del Ministerio de la Venganza, el gobierno se ríe, ¿no? Pero yo me imagino jurar, ¿no? Digo, Cristina dice, bueno, jura como ministro de la Venganza. Claro, es espectacular. ¿Cómo se generan esos anticuerpos donde algo que si vos decís, no vamos a abrir el Ministerio de la Venganza o no vamos a hacer Venezuela, lo que yo escucho es Ministerio de la Venganza y Venezuela, entonces ya estás discutiendo discursivamente en el terreno que propone el gobierno? ¿Cómo se sale de eso? Bueno, yo creo que a veces hay que no contestar, no prestarle atención, hay que poner el foco en otras cuestiones, hay que hablar de lo que efectivamente está pasando en el país. O sea, no es nada casual que tengan cadena nacional sobre una versión de lo que están pasando en Venezuela para no hablar de lo que está pasando acá. Y conocernos como fuerza política es dar cuenta de que jamás la venganza ha tenido que ver con ningún tipo. Yo me río, pero es dramático, porque la idea de la venganza es tremenda en nuestras sociedades. Entonces, el kirchnerismo, lejos de pensar en la venganza, trabajó en una dirección contraria. Tomar el ejemplo de las madres, de las abuelas, de los organismos de derechos humanos que siempre dijeron no es venganza, es justicia, ¿no? O sea, no queremos la eliminación del otro, sino una patria donde esté el otro incorporado, el otro, la otra. Bueno, es fundamental. Así que yo creo que no hay que escuchar eso, que eso está hecho justamente para, como vos decías, plantear un escenario que distraiga de lo que están haciendo, y lo que están haciendo es una barbaridad en este país. ¿Juli? Sí, recién usted hacía mención a lo que está pasando en este momento. Digo, y cuando uno lee los consensos que quiere firmar el gobierno, llama la atención porque prácticamente no hay nada de lo que está pasando en este momento que esté en alguno de esos puntos. ¿Cuáles son las emergencias que usted piensa que tienen los argentinos de aquí hasta el mes de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo las elecciones? Bueno, yo vivo en una ciudad que es la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y lo que pasa en la ciudad de La Plata es lo que pasa en la gran mayoría de las ciudades. Primer gran problema, el trabajo. O sea, lo que hay que plantear es claramente cómo vamos a generar trabajo en la Argentina. Una emergencia alimentaria que no sea solamente declamativa, no puede haber hambre en nuestras ciudades. La ciudad de La Plata es una ciudad donde hoy se hacen colas para los comedores y hay gente que no llega en esa fila y entonces vuelve a su casa sin comer. Eso no puede estar pasando. Y obviamente esto tiene que ver también con construir una sociedad. Yo lo pienso en la ciudad de La Plata porque es mi responsabilidad, pero una sociedad donde la cultura de la solidaridad, del compromiso con el otro, incluso de la libertad y la igualdad, no puede quedar de lado, sea un eje fundamental. La reactivación económica con solidaridad, yo diría eso es el lugar donde queremos transitar. Y cuando se habla de la provincia de Buenos Aires,
en líneas generales, además de ser el lugar donde están históricamente la mayor cantidad de problemas en términos de quanti, además de quali, por un tema de densidad poblacional, no diría sorprendentemente, sino se empalma de alguna manera con esta suerte de alternativa que proponen algunos del Círculo Rojo, como dice el presidente, de María Eugenia Vidal como candidata a presidenta. ¿Hay diferencias, creen ustedes, entre María Eugenia Vidal y el presidente? No, María Eugenia Vidal es Macri. Por eso uno se pregunta, ¿es posible el plan B? No, digamos, en primer lugar no habría ningún otro cambio de gobierno ni de rumbo. Pero además yo creo que hay que no creerse eso que a veces circula de manera interesada en medios hegemónicos de que María Eugenia Vidal podría ganar si no gana Macri. El gobierno de María Eugenia Vidal, por mérito propio y por formar parte de este proyecto nacional, está tan cuestionado en nuestra población como el de Mauricio Macri. No hay ninguna posibilidad de plan B en términos de lograr ganar una elección y luego gobernar de otra manera. Florencia, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tenemos para después? Vamos a hablar de Córdoba, gran test electoral el domingo próximo. Está Juan Schiaretti buscando su reelección. La gran incógnita es qué va a pasar con los números, en un rato lo contamos. Y el Lilita Horror Show, ¿no? El Lilita Horror Show, cómo impactó en el electorado cordobés. Guarino, ¿qué tenemos? Le voy a decir por qué al gobierno le preocupan los caminantes blancos financieros, los insomnes. Atención. No. Seguro que es una mala noticia. Seguro. O sea, es el único spoiler que le puedo dar. Seguramente no que me es una mala noticia. la noticia. Felipe Solá va a conversar con nosotros en un ratito nada más. Una pausa muy pero muy cortita y ya estamos con un